¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche, con la oscuridad pesándote en los párpados, y has tenido esa sensación fría, ese escalofrío que no viene del clima, sino de la certeza absoluta de que acabas de recordar algo que, por alguna razón fundamental, no debería estar en tu cabeza? No se trata de un sueño que se desvanece, sino de un recuerdo sólido, una imagen nítida, quizás el olor a tierra mojada de un lugar que jamás has pisado, o la cara de una persona que nunca conociste, pero cuya tristeza te atraviesa como si fuera tuya. Si has sentido eso, si has dudado por un instante sobre la procedencia de tus propias memorias, sobre el hilo narrativo de tu vida, entonces escucha con atención y, por favor, si estás a solas, pon mucha luz en la habitación. Esto es algo que no se debe escuchar en la penumbra. Lo que vamos a explorar hoy se siente justo así, como un recuerdo ajeno incrustándose en tu columna vertebral. Hablamos del Hospital Central de San Salvador, un edificio viejo, de esos que parecen hechos de cemento frío y promesas olvidadas. No es famoso por una masacre sangrienta o por fantasmas gritando en los pasillos, no. El horror aquí es mucho más sutil, mucho más insidioso. Es un horror que te desarma desde adentro, porque opera directamente en la materia prima de lo que crees ser, tu memoria. Para la mayoría de los habitantes de esa región, el hospital es solo eso, un centro médico. Van por apendicitis, por fracturas menores, por revisiones de rutina. La infraestructura es obsoleta, sí, los pasillos son largos y desangelados, y el olor a desinfectante se mezcla perpetuamente con una nota metálica y densa, como sangre vieja o hierro oxidado. Pero la gente va, porque es el único hospital decente en kilómetros a la redonda, y es ahí, justo en ese punto de necesidad donde comienza la transformación, la lenta y progresiva sustracción de la identidad. La primera vez que escuché esta historia fue de una enfermera retirada, una mujer llamada Elena, que trabajó en el área de recuperación durante casi 20 años, y que ahora vive con el miedo pegado a la piel. Ella me lo dijo con una voz que era apenas un susurro roto, mientras sus ojos se movían nerviosos, revisando las esquinas de la cafetería en la que nos encontrábamos, como si el hospital pudiera proyectar sus sombras hasta ahí. Ella me aseguró que, de 10 pacientes que pasaban por una cirugía mayor o una estancia prolongada, al menos 7 salían con una pieza de información que no les correspondía. No eran sueños raros, eran fragmentos de vida implantados, vivos. Imagina esto, entras al hospital siendo tú, un tú completo con tus historias, tus traumas, tus chistes internos. Te sometes a una operación simple, digamos, la extracción de unas piedras en el riñón. Estás sedado, vulnerable, y cuando despiertas, físicamente estás bien, pero la química, el cableado interno, ya ha cambiado. De pronto, tienes una aversión total a los perros de raza labrador, cuando antes los amabas, y no sabes explicar por qué. De pronto, al ver una fotografía del mar, sientes una punzada de nostalgia por un pequeño pueblo pesquero en la costa pacífica de Chiapas, un lugar que no conoces, al que nunca has viajado, pero cuyo nombre te resuena con la familiaridad de tu propia infancia. Esto es exactamente lo que le pasó a Marco. Marco no es un personaje de ficción, sino un hombre real, un ingeniero que fue a San Salvador por una emergencia vial y tuvo que ser intervenido de la pierna. Marco pasó 3 días en ese hospital. 3 días de silencio, de luces fluorescentes parpadeantes y ese olor penetrante. Cuando salió, su esposa, Sofía, notó el cambio casi de inmediato. Al principio era sutil, apenas una ligera desorientación. Marco, que siempre había sido un hombre de café negro y amargo, de repente solo podía tomar café con leche condensada, un dulzor empalagoso que antes aborrecía. Luego vino el idioma.
Marco había estudiado inglés en la universidad. Lo hablaba bien. Pero un mes después de salir del hospital, en medio de una discusión trivial, soltó una frase completa en un dialecto indígena que ni él mismo reconoció, una lengua que sonaba antigua, gutural y melancólica. Sofía le preguntó qué había dicho, y él la miró con los ojos velados, como si hubiera sido solo un tic nervioso, y luego insistió en que no había dicho nada fuera de lo común. Pero lo había hecho. Y el terror de Sofía empezó a crecer en el silencio. Marco, poco a poco, comenzó a mostrar un conocimiento íntimo de la carpintería. Sabía los tipos de madera, las uniones, las herramientas, y aunque nunca había tocado un formón en su vida, un domingo por la tarde se encontró a sí mismo en el garaje, lijando una silla rota con una habilidad pasmosa, moviendo las manos con la memoria muscular de un artesano que lleva 40 años en el oficio. Sofía le preguntó, con la voz temblorosa, ¿dónde había aprendido eso? Y Marco simplemente respondió, no lo sé, siempre lo supe. ¿Por qué me preguntas cosas tan obvias? Esa fue la primera grieta profunda en su realidad. La memoria de Marco estaba siendo colonizada por la vida de otro. Estaba viviendo dos vidas al mismo tiempo, la suya, la del ingeniero, y la de un carpintero posiblemente indígena, probablemente del sur de México, que amaba el café dulce y que, por alguna razón que aún se nos escapa, había dejado un pedazo de su conciencia flotando en el aire viciado del Hospital de San Salvador. Aquí es donde la historia deja de ser una simple anécdota de terror y se convierte en algo que nos toca a todos. Porque ¿qué sucede cuando la base de quién eres, tus recuerdos, tus gustos, tus miedos más íntimos, comienzan a ser cuestionados? ¿Eres realmente tú o eres una amalgama de experiencias compartidas, de sombras de vida que se pegaron a ti en un momento de vulnerabilidad? Piénsalo bien. ¿Tienes esa extraña cicatriz en la rodilla que no recuerdas haberte hecho? Ese miedo irracional a las alturas que apareció de la nada en tu edad adulta, a lo mejor no es solo paranoia, a lo mejor parte de ti es prestada. Y si sientes que esto te está tocando, si hay algo en esta narrativa que te provoca una náusea existencial, tienes que quedarte hasta el final. No te muevas. Tienes que ver dónde termina la historia de Marco y qué encontró la enfermera Elena. Es un pacto silencioso entre tú y yo aquí en la oscuridad. Si te atreves a enfrentar la verdad, considera suscribirte y activar las notificaciones. Es como sellar un juramento. Vamos a ver esto juntos hasta que entendamos qué se esconde detrás de las puertas cerradas de ese hospital. Elena, la enfermera, comenzó a atar cabos. Ella había notado patrones durante años, pequeñas inconsistencias que los médicos, centrados solo en los signos vitales y la recuperación física, ignoraban o atribuían a los efectos secundarios de la anestesia. Pero ella estaba en contacto directo con los pacientes al despertar. Ella vio los rostros, vio el momento exacto en que la luz volvía a los ojos de alguien, pero esa luz venía con un brillo diferente, como si el interruptor hubiera sido accionado por una mano desconocida. Los patrones eran inquietantes. Los pacientes que salían con las memorias prestadas siempre habían pasado por el mismo quirófano, el número 3, y casi todos habían estado en el mismo pabellón de recuperación, el pabellón D. Era un área antigua, separada del resto del hospital, conectada por un largo y estrecho pasillo que nadie usaba después de medianoche. Estaba siempre extrañamente frío, incluso en las noches más cálidas de verano, y tenía una humedad pegajosa que parecía emanar del piso de mosaicos desgastados. Elena me describió ese pasillo. Dijo que caminar por él era como entrar en un túnel de tiempo detenido. Los relojes de pared en el pabellón D rara vez daban la hora correcta. Algunos estaban congelados a las 3 de la mañana. Otros simplemente no tenían manecillas.
El silencio ahí no era la ausencia de sonido, era un peso, una manta gruesa que oprimía el pecho, roto solo por el chirrido espaciado de un goteo en algún fregadero oxidado. Lo más aterrador, según Elena, era la forma en que los recuerdos ajenos se manifestaban. No era solo la carpintería de Marco. Había una joven que entró por una cesárea y salió con la habilidad de tocar el piano, con una maestría que haría llorar a un concertista, pero que solo recordaba haber tocado la flauta en la secundaria. Había un anciano, internado por neumonía, que regresó a casa convencido de que su hijo era un marino mercante desaparecido, aunque su verdadero hijo era un contador que vivía en la misma ciudad. Las vidas perdidas se injertaban en las vidas recuperadas. Y aquí viene la parte que más me perturba, y la razón por la que tenemos que seguir hasta el final. Elena notó que la intensidad de las memorias implantadas correspondía directamente con la gravedad de las heridas o enfermedades del paciente original de esos recuerdos. Es decir, los pacientes que salían con las habilidades de carpintería y el amor por el café dulce estaban cargando la vida de alguien que probablemente había muerto en ese mismo hospital, en ese mismo pabellón D, quizás en esa misma mesa de operaciones. La conciencia, la esencia pura de la vida de alguien, no se desvanecía en el éter. Se quedaba atrapada, latente, esperando un huésped. El Hospital de San Salvador no era un lugar donde las personas se curaban. Era una cámara de transferencia, un depósito de identidades que operaba cuando el cuerpo y la mente del paciente estaban en su punto más bajo, bajo la influencia de los narcóticos y el bisturí. La muerte dejaba un residuo psíquico denso, y los pacientes recién intervenidos, expuestos, absorbían ese residuo como una esponja seca absorbe el agua. Elena nunca se atrevió a investigar a fondo, por miedo, pero observó un detalle crucial que nos lleva al corazón de este misterio. La sala de espera del pabellón D. Era una pequeña habitación que solo usaban los familiares de los pacientes en estado crítico o terminal. Ahí, en una esquina oscura y polvorienta, siempre había una silla de ruedas vieja, de esas con los aros de metal corroídos. Nadie la usaba, pero nunca la quitaban. Estaba allí, inmóvil, mirando hacia la pared. Y si te atreves a profundizar en este miedo, tienes que imaginar esto. La enfermera Elena me confesó que en los momentos de silencio absoluto, cuando solo estaba el goteo del fregadero, si te acercabas lo suficiente a esa silla de ruedas, podías escuchar, muy débilmente, una respiración que no era tuya. Una inhalación profunda y pausada, como la de alguien que espera en la oscuridad, reteniendo el aliento, esperando que la operación termine, esperando que tú salgas de ahí, para que él pueda tomar asiento en tu mente y en tu vida. Porque si sales del Hospital de San Salvador con un recuerdo que no es tuyo, ¿qué dejó el recuerdo original? ¿Qué parte de ti se quedó atrapada en las baldosas frías del quirófano número 3, esperando el próximo huésped vulnerable para colonizar su mente? La historia del Hospital de San Salvador es la historia de la pérdida silenciosa de uno mismo. Y créeme, si estás solo ahora, si la luz de la pantalla es lo único que te acompaña, el miedo es peor, porque no tienes a nadie a quien preguntar si la cara que ves en el reflejo, esa cara que te devuelve la mirada ahora mismo, es realmente tuya o si ya le pertenece a alguien más. Hay que ir con cuidado, porque esta es solo la primera parte. Aún nos falta saber quiénes eran realmente los dueños de esas memorias, por qué el pabellón D funcionaba como un portal. Y lo más importante, ¿qué pasa cuando las memorias ajenas se dan cuenta de que están atrapadas dentro de ti y exigen regresar a sus vidas? Piensa en esto antes de que te duermas. Si alguien está usando tus recuerdos, ¿dónde está ese alguien ahora? Y si está esperando que te duermas para tomar el control total. Dime en los comentarios, si te atreves,
Si alguna vez has sentido un recuerdo ajeno, escribe simplemente "lo escuché". Y si puedes, comparte esto con alguien que sepa lo que es el miedo, pero dile que no lo vea a solas. Porque en San Salvador, el precio de la curación es tu propia identidad. Y ahora, escucha el silencio y dime si esa respiración que sientes tan cerca es realmente tuya. Este no es un cuento que se pueda cerrar fácilmente. Si has permanecido hasta este punto, en la penumbra de esta revelación, significa que una parte de ti ya sospechaba que la realidad que compartimos es más maleable, más frágil y francamente más cruel de lo que nos atrevemos a admitir en la luz del día. Lo que descubrimos en el Hospital San Salvador no era una anomalía psiquiátrica pasajera. Era la punta de un témpano de hielo psicológico, sumergido en las profundidades de la ética médica o lo que queda de ella. La parte 1 nos dejó a las puertas de la verdad, observando a esos pacientes, esos cascarones humanos llenos de fantasmas ajenos. Pero ahora debemos cruzar el umbral, debemos ver la maquinaria. Si estás solo, te pido que respires hondo. Esto que te voy a narrar ya no trata solo de ellos, los pacientes de San Salvador. Trata de ti y de mí, de lo que creemos ser y de lo fácil que es desmantelar esa creencia. Si el miedo es una herramienta, en este hospital el miedo era la llave maestra. La memoria, ¿sabes? No es una entidad sólida, inamovible, grabada en piedra. Es eléctrica, química. Es una vibración de conexiones que pueden ser estimuladas, silenciadas o, en el caso de San Salvador, redirigidas. Los doctores, estos sacerdotes de la psique, no estaban curando, estaban traficando, estaban extrayendo las narrativas de vida de unos para inyectarlas en otros. Pero la clave no estaba en la tecnología de punta, sino en la vulnerabilidad. La parte más aterradora era la simplicidad calculada del proceso. No requerían grandes aparatos de ciencia ficción, requerían la anulación de la voluntad. Los pacientes que recibían las memorias postizas eran aquellos que habían llegado al hospital buscando desesperadamente una salida a su propia miseria o vacío. Gente sin rumbo, sin identidad fuerte, quizás al borde del colapso. Sus cerebros, blandos por la desesperación y la medicación pesada, eran lienzos en blanco listos para ser repintados. Y, por el otro lado, ¿quién proveía los recuerdos? Ah, esa es la parte que hiela la sangre. Los proveedores eran personas de la calle, gente que nadie extrañaría, con historiales de vida intensos, a veces brillantes, a veces brutalmente traumáticos. La idea, la retorcida ideología detrás del San Salvador, era que una vida no se podía desperdiciar. Una habilidad, un recuerdo de una experiencia profunda, una capacidad adquirida tras años de esfuerzo, podía ser reciclada. Lo veían como un banco de datos biológico. Tú pierdes tu recuerdo de cómo sentir dolor y alguien más lo recibe como un catalizador para una obra de arte. Es perverso, ¿no te parece? Descubrimos un ala subterránea. No estaba marcada en ningún mapa, y el olor a ozono, el hedor metálico que acompaña a la electricidad y a la quietud absoluta, era casi insoportable. Era un sótano frío, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban con una cadencia que imitaba un latido enfermo. Había filas de sillones de tratamiento, más parecidos a sillas eléctricas que a mobiliario médico, con cascos metálicos pesados que cubrían por completo la cabeza. No eran para escanear, eran para grabar y reproducir. Observamos a través de una pequeña ventana. No había personal gritando o corriendo, solo un técnico, impasible, regulando diales, mientras un hombre de unos 40 años atado a la silla convulsionaba en silencio. El técnico no mostraba prisa ni compasión, solo la metódica eficiencia de alguien que está haciendo una chamba mecánica y rutinaria.
Lo que extraían de ese hombre, lo que le estaban borrando, era su identidad completa, y lo que le inyectaban era una dosis cuidadosamente calibrada de vida ajena. Dicen que el trauma es lo que nos define. Si te quitan los recuerdos de la peor cosa que te ha pasado, ¿eres libre o simplemente estás vacío? En San Salvador, la respuesta era la segunda. Los pacientes a los que se les borraban los recuerdos esenciales se volvían dóciles, casi catatónicos, listos para ser llenados con el siguiente paquete de información, ya fuera la memoria de cómo hablar 5 idiomas o el recuerdo obsesivo del color del cielo en un amanecer que nunca vieron. Y aquí viene el terror íntimo. Si ya llegaste hasta aquí, si sientes ese frío en la nuca, esa necesidad de saber más a pesar del escalofrío, es porque ya estamos conectados por este conocimiento prohibido. Si valoras la tranquilidad, haz un pacto silencioso y suscríbete, porque lo que estás por escuchar es algo que te obligará a cuestionar cada uno de tus logros. El clímax de nuestra investigación llegó cuando interceptamos un archivo de transferencia. Era la memoria de un arquitecto prodigio, un hombre que había muerto en un accidente automovilístico, pero cuya mente contenía el conocimiento de sistemas estructurales avanzados. Este conocimiento no se podía aprender en una universidad en un par de años. Era la destilación de una vida de genialidad obsesiva. La memoria estaba destinada a un político de bajo perfil, que de pronto necesitaba una trayectoria brillante y conocimientos técnicos para ascender rápidamente en un puesto de infraestructura crítica. San Salvador no era un hospital psiquiátrico, era una fábrica de currículums, una consultoría de élite para la reingeniería psicológica. Creaban personas nuevas, a la medida de las necesidades de poder, eliminando la curva de aprendizaje y reemplazando la personalidad defectuosa por una eficiente y prefabricada. Imagínate esto. Sales del hospital, te miras al espejo, ves tu mismo rostro, tu mismo cuerpo, pero al recordar tu niñez hay lagunas, sombras, y de pronto recuerdas con detalle el olor de la lluvia en una ciudad que nunca pisaste, o la sensación de angustia al perder un ser querido que no conoces. Te han dado un don, un recuerdo poderoso, pero a cambio te han quitado la base de tu propia alma. Y lo peor, el recuerdo que te han implantado, por ser tan intenso, comienza a sobreescribir tu propia historia. La vida del arquitecto se vuelve más real para ti que la tuya. Su dolor es tu dolor. Sus triunfos son tus triunfos. Pero cuando cierras los ojos, la persona que eres no está en ninguna parte. La calma con la que operaban era lo más opresivo. Nunca había gritos, solo el zumbido constante de los ventiladores y el ocasional sonido de un monitor cardíaco que se estabilizaba, indicando que el paciente había sobrevivido a la ablación de su yo. Eran artesanos de la identidad. Intentamos documentar todo, recopilar pruebas irrefutables. Pero este tipo de operaciones no deja huellas dactilares, solo huellas fantasmales en la mente de las víctimas. Cuando la policía o las autoridades de salud venían a inspeccionar, solo encontraban un hospital impecablemente limpio, con pacientes que, aunque extraños, no presentaban signos de maltrato físico. ¿Y cómo le explicas a un inspector que el problema no es el cuerpo, sino el alma? ¿Cómo le dices que a un paciente le han robado la memoria de su primer beso y a cambio le han dado la memoria de una traición devastadora? La noche en que finalmente decidimos que teníamos que salir, el miedo nos atrapó. Habíamos pasado demasiado tiempo en el subsuelo. La oscuridad del Hospital San Salvador no era la ausencia de luz, era la ausencia de conciencia propia. Mientras nos arrastrábamos por los pasillos de servicio, escuchamos un murmullo. No era un grito ni un lamento, era una voz suave, recitando números. Nos detuvimos en seco,
La voz provenía de una habitación de aislamiento. Al mirar por la ranura de la puerta, vimos a una anciana, sentada perfectamente erguida en la cama, con la mirada perdida en un punto lejano. No estaba loca. Estaba repitiendo, en voz baja y con una dicción perfecta, las leyes de la termodinámica. Memorias técnicas, complejas, implantadas en una mente que hacía años había perdido la capacidad de recordar a sus propios nietos. Fue en ese momento que entendimos la magnitud del horror. No solo se robaban recuerdos, se robaban la capacidad de ser irrelevante. Si no tenías una habilidad útil o una tragedia vendible, eras inútil para ellos. Si tenías un dolor profundo que podía ser usado para catalizar la obra de un artista insensible o una habilidad técnica que podía dar poder a un político mediocre, tu vida tenía valor, solo como recurso. Salimos de ahí con la sensación de tener un virus mental, revisando cada recuerdo que cruzaba nuestra mente. ¿De dónde saqué esta receta? ¿Cuándo aprendí a atarme las agujetas de esta forma tan particular? La paranoia se convierte en tu compañera de viaje. El Hospital San Salvador te enseñó que no puedes confiar ni en tu propia historia. El hospital fue eventualmente investigado por asuntos menores, burocráticos. La dirección cambió, el nombre cambió, pero la estructura subterránea, dicen los rumores, sigue intacta. Y las personas que compraron esas memorias, esos políticos, empresarios y artistas que de pronto tuvieron un despertar de genialidad, siguen cosechando los beneficios de vidas que no les pertenecen. El verdadero final de esta historia no está en la detención de nadie, está en la incertidumbre que ahora te llevas contigo. ¿Cuántas personas caminan por las calles de tu ciudad, convencidas de que son quienes dicen ser, cuando en realidad son un collage de vivencias robadas? ¿Cuántos genios de hoy en día simplemente llevan una memoria operativa que no les costó el esfuerzo de adquirir? Y si lo piensas bien, ¿qué tan fácil sería para ti aceptar un recuerdo implantado si te prometiera la felicidad o el éxito? ¿Estarías dispuesto a pagar el precio de tu alma por un atajo hacia una vida mejor? San Salvador explotaba esa debilidad humana, el deseo de ser alguien que no somos o la incapacidad de lidiar con el dolor de ser quienes somos. La memoria es el ancla. Si te la roban o te la cambian, te conviertes en un barco a la deriva, impulsado por corrientes que te son ajenas. Te he contado esto no solo para que lo sepas, sino para que te cuides, para que cada noche, antes de dormir, hagas un inventario mental de tus recuerdos más preciados, de aquellos que sabes, sin duda, que te pertenecen. Y si al despertar hay un eco, una imagen que no reconoces, un miedo que no es tuyo, quizás el San Salvador o algo similar haya encontrado una forma de tocar tu realidad. Si has sentido que una decisión tuya no te pertenece o que recuerdas un lugar que jamás visitaste, déjalo en los comentarios. Solo escribe «No estoy solo» o «Lo escuché». Necesitamos saber cuántos de nosotros somos. Necesitamos que esta verdad no se quede flotando en el vacío. Y ahora, escucha el silencio de tu habitación. Mira el reflejo en la pantalla, esos ojos que te devuelven la mirada. ¿Están seguros de que saben todo lo que recuerdan? Duerme tranquilo si puedes, pero recuerda, hay hospitales donde no te curan, te vacían. Y tal vez, justo ahora, hay un recuerdo ajeno respirando en el fondo de tu mente.